bien, pues vamos a comenzar en Oseas. Es un libro del cual nunca he predicado, excepto la semana pasada en otra ciudad. Pero vamos a comenzar. Es una historia de un amor extravagante, un amor sacrificial y un amor fiel. Pero antes de comenzar leyendo Oseas capítulo 1, quiero que te imagines conmigo un hombre con mucho dinero, pero con un corazón puro. Un hombre humilde, generoso, guapo, amable, inteligente, estudiado, fuerte, gozoso y un líder visionario, un dueño de empresa propia, un hombre que es soltero, pero preparado en la vida. Imagínate que estuviera listo para casarse ese hombre. Y al estar listo para casarse, compra un anillo costoso, construye una casa hermosa, espaciosa, y después sale en búsqueda de una esposa. Y con carro del año también, aparte. Pagado. Sin deuda. Y él sale en búsqueda de una esposa a un prostíbulo. Imagínate, ¿qué tipo de amor sería el de este hombre proponiendo matrimonio a una prostituta? Es una sorpresa pensar que podría ser posible eso. Al casarse este hombre con una mujer así, esa mujer sería transformada, embellecida y dignificada. ¿Qué tipo de historia de amor sería esta? Sería una historia de amor como no podríamos imaginarnos nosotros. Un amor extravagante, un amor sacrificial, un amor costoso. Eso lo que te acabo de contar es un ejemplo de lo que vemos aquí en Oseas. Es exactamente lo que vemos en este libro. Es un libro con una historia extraña, pero profunda, porque nos muestra un aspecto del amor de Dios que el mundo no conoce, que el mundo no ha probado, pero que Dios quiere ofrecernos a cada uno de nosotros. Es un amor extravagante en la vida de un profeta, ¿verdad?, que ilustra el amor de Dios hacia nosotros. Dios usa a la vida de Oseas y su matrimonio excepcional para ilustrar lo que ha hecho por su pueblo Israel. Y esto nos muestra un aspecto tan profundo de la fidelidad, de la misericordia, de la obra extraordinaria de Dios en las vidas de las personas inmerecedoras, rebeldes, infieles, apartadas y lejos de Dios, pero que pueden ser transformados por el profundo y eterno amor extravagante de Dios. ¿Estás listo para leer lo que dice Oseas? Te advierto que Oseas se escribió de una forma profética, poética, y que en ocasiones las palabras son difíciles de entender en nuestro contexto, pero mezcla narración con las palabras proféticas y poéticas de parte de Dios. Pero es una historia de amor. Es una historia de amor de un hombre hacia una mujer, de un Dios hacia su pueblo y de un Dios hacia nosotros. Escucha estas palabras. Oseas capítulo 1, versículo 1, y voy a leer todo el capítulo 1 hasta el versículo 1 del capítulo 2. Dice así: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ellos eran reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Por las fechas de esos reyes se calcula que más o menos por 25 a 30 años estuvo profetizando este hombre llamado Oseas. Un profeta de Dios, un hombre de Dios, un predicador de la palabra de Dios. Pero mira lo que le pide Dios que haga este hombre. Versículo 2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz a un hijo. Y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió otra vez y dio a luz a una hija. Y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-Ruama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pues me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes.
Después de haber destetado a Lo-ruhama, ella concibió, dio a luz a un hijo. Y el Señor dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita seguimos terminando el resto de los versículos. Imagínate este profeta con llamado de Dios, un predicador, un hombre respetado en su comunidad, y Dios le dice a este hombre: ve y cásate con una ramera. Y lo hizo. Ahora, cuando estudias diferentes comentaristas o teólogos acerca de este pasaje, no les gusta pensar que un hombre es capaz de hacer eso. Entonces ellos dicen: posiblemente esta historia es una historia alegórica, es una visión simbólica. O sea, le buscan darle la vuelta, pero no hay otra forma de leer esta historia más que como es, ¿verdad? Dios le pide a un hombre de Dios, a un profeta con llamado de Dios, respetado en su comunidad, a que vaya a un prostíbulo y se case con una ramera y tenga familia con ella. Y lo hace por un propósito. Y lo hace, se casa con ella y tienen 3 hijos. Y cada uno de los hijos, Dios le dice a Oseas: ponle este nombre. Y cada nombre representa una palabra, un mensaje que le está dando al pueblo de Dios. ¿Sí? De castigo, de juicio, de rechazo. Ya no te amo, no eres pueblo mío. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que está pasando aquí? El pueblo de Dios en esta época se había apartado de Dios para servir a los ídolos. Se habían olvidado de aquel que los salvó y se dedicaban a adorar en los cerros a diferentes ídolos. Ofrecían incluso a sus hijos como sacrificios. O sea, mucha inmoralidad, diferentes religiones, diferentes dioses. Y Dios le pide a Oseas que haga esto para comunicarle al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba a ver a este Oseas y escuchar las profecías de su boca con sus oídos y ver su vida, y las dos cosas, su vida y las palabras, iban a comunicar un mensaje de juicio para que se arrepintiera el pueblo y para que volvieran a Dios, para que reconocieran: si no cambio, va a haber juicio de Dios sobre mi vida. Entonces Oseas hace esto y la gente iba a preguntarle: oye, Oseas, ¿por qué haces semejante cosa? Porque Dios quiere que sepas esto, que te has apartado. ¿Ok? Pero el propósito de estos nombres no es para rechazar eternamente a estas personas que lo han rechazado a él, porque mira cómo cambia todo. Yo te animo a leer todos los 14 capítulos de Oseas, porque Dios dice algo con tal de que despierten y se arrepientan, pero siempre da esperanza. El amor extravagante y fiel y sacrificial de Dios también puede ser un amor que disciplina, también puede ser un amor que corrige, pero que da esperanza de restauración al final para aquel que vuelve a él. Bueno, dice versículo 10. ¿Te acuerdas que los nombres de sus hijos representaban como juicio y castigo de Dios para el pueblo? Mira cómo todo cambia. Versículo 10. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice: no son mi pueblo, se les dirá: son hijos del Dios viviente. Ya todo está cambiando. ¿Sí lo ves? Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Y ahora mira los nombres de los hijos que significaban castigo, ahora Dios los cambia. Digan a sus hermanos Ammi y a sus hermanas Ruhama. Y esto significa pueblo mío y compadecida o amada. Bueno, esto es profético, esto es simbólico, esta es una historia que se escribió hace aproximadamente 2700, 2800 años, pero que contienen un mensaje para nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Oseas es un profeta de Dios, llamado por Dios a predicar arrepentimiento a un pueblo que había abandonado a Dios. Y Dios en muchas ocasiones le pide a sus profetas que hagan algo que ilustre el mensaje, ¿verdad? Que hagan una acción que ilustre las palabras que Él quiere comunicarles. Y por eso le pide que se case con una mujer así, para ilustrarle al pueblo quién es Dios y quiénes son ellos. Y esto es real, porque esta historia nos habla de quién es nuestro Dios y de cómo es Dios. Si puedes ver a Oseas, imagínate que Dios quiere decirle a su pueblo: yo soy como Oseas. Oseas es un hombre que predica la palabra, es un hombre fiel, es un hombre puro, es un hombre de Dios, es un hombre que ama a Dios. Entonces Dios es así. Es más,
¿Sabes qué significa la palabra Oseas? Significa salvación, liberación. O sea, el mismo nombre de Oseas significa Dios salva, Dios libera, Dios transforma, Dios rescata. Y Dios quería que ellos supieran que Él es así. Pero Dios no solamente quiere que sepamos cómo es Él quiere que sepamos cómo somos nosotros. Aquí, esta ilustración de un hombre con una mujer ilustra quién es Dios y cómo es la gente en el mundo. Dios es un Dios que ama de un amor tan extravagante, tan sacrificial. Él no escoge a los calificados, Él califica a los escogidos. ¿Estás conmigo? Él no escoge a los santos, sino que santifica a los escogidos. En otras palabras, cada persona que se acerca a Él está en la misma condición espiritual en la cual se encontraba esta mujer. Quizá no con ese pecado específico, pero todos han pecado. Todos están separados de Dios. En aquel día, el gran problema de la gente era la idolatría. Dios le dijo a su pueblo: ustedes van a entrar a tomar posesión de la tierra, pero no quiero que vayan tras los dioses de la otra gente. No quiero que sean como ellos. Ellos tienen que ser como ustedes, pero ustedes no sean como ellos. Pero al pasar el tiempo, en vez de que los de ese lugar se convirtieran como Israel, fue al revés. Israel se acomodó y se acopló y empezó a copiar las costumbres de toda la gente. Y Dios usa la palabra prostitución para describir qué sucede con una persona que le rinde lealtad a otra cosa que no sea Dios. Eso es prostitución espiritual. Es una forma de tener un corazón leal a otra cosa que no sea Dios. Uno puede prostituirse con dinero, con diversión, con deporte, con música, con muchas otras cosas que tomen primer lugar por encima de Dios. Y lo que Dios está diciendo a la gente así es: mira, lo que yo quiero que veas en la vida de Oseas y en la vida de su esposa es lo que quiero que veas en mí y en ustedes. Esa es la condición humana. Esa es la condición humana. Pero Dios es un Dios de amor extravagante, de amor sacrificial, de un amor que el mundo no comprende. Mira lo que dice versículos 2, versículo 19 a 20. Dice: te desposaré conmigo para siempre. ¿A quién se lo dice Dios? Se lo dice a un pueblo rebelde. Se lo dice a un pueblo pecaminoso, un pueblo que se había apartado de Él. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Es una forma de decir: yo quiero amarte, quiero que seas mío y quiero que me conozcas. Y no porque calificas, y no porque eres muy bueno te estoy escogiendo. Él salva porque Él es bueno. ¿Estás conmigo? Él no salva porque nosotros somos buenos, Él salva porque Él es bueno. Y eso es tan importante. Él cambia nuestras vidas porque Él es misericordioso, no porque nosotros somos misericordiosos. Esa es la clave de entender el libro de Oseas. Dice versículos 1 a 4 de capítulo 11: cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuantos más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Aquí están las palabras proféticas y poéticas de un Dios que escoge con amor a su hijo Israel, que en otras palabras lo describe también como su esposa, como una relación de familia para que ellos tengan una nueva vida. Pero se frustra porque dice: se alejan de mí tras los Baales, tras los ídolos, tras estas otras cosas, y su corazón va tras otras cosas. Y dice aquí, versículo 3: sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Uno diría: bueno, cualquier otro Dios diría: entonces aquí se acabó contigo. Pero ¿cómo es el Dios que nos amó primero? Él dice aquí: con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Cuando Él debería rechazarnos y quitarnos de su presencia, abre su corazón y nos muestra su misericordia. Así es Dios. Qué increíble, ¿verdad? Versículo 8 dice Dios: aún en medio del castigo de su pueblo por haberse apartado de Él, aún en medio del juicio
Mira cómo Dios se expresa acerca de quienes está juzgando, que habían apartado sus vidas de Él. Dice versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Wow. ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Y no vendré con furor. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como león, ciertamente él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente de Egipto, vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. O sea, aún en medio del juicio, aún en medio del castigo, aún en medio de las consecuencias sobre las vidas de aquellos que se habían apartado de Dios, Dios se expresa con compasión, se expresa con amor, se expresa con ternura, diciendo: regresen, vuelvan, yo los amo, mi corazón se conmueve dentro de mí. Dios es así. Dios es así. Muestra un amor que el mundo no conoce. ¿Te acuerdas lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del 4 al 7? El amor es paciente. ¿Qué tan paciente fue Dios con su pueblo? Muy paciente. Esperó cientos de años antes de expulsarlos del país, y aún al expulsarlos, dijo: los voy a restaurar, los voy a amar, los voy a volver a este lugar, pero vuelvan a mí. Él es muy paciente. ¿Qué tan paciente ha sido conmigo? ¿Qué tan paciente ha sido con nosotros? Cuando nuestros corazones han sido desleales a Él en diferentes momentos de la vida. Él es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestras acciones y deslealtad a Dios, nos hemos portado mal con Él? Pero Él no toma en cuenta el mal recibido. ¿Sabes por qué? Porque Él ama de esta manera. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En otras semanas vamos a continuar, yo creo que unas 2 o 3 semanas con este libro de Oseas más adelante, porque vamos a ver cómo le fue a Oseas con esta mujer. Fue transformada, pero no luego. Fue un proceso de tiempo. Pero lo que quiero que veamos el día de hoy es cómo es nuestro Dios. Es como Oseas, que amó al que escogió sin que ella lo mereciera. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios nos amó aún antes que lo amáramos a Él. Jesucristo murió en la cruz cuando aún éramos pecadores. Cuando éramos enemigos de Él, Él murió por nosotros. Y es así. En la Biblia vemos que Dios escoge a Israel, ¿verdad? Y los escoge y los saca de Egipto. Pero la Biblia es muy clara. Nos dice que Él no los escogió porque eran buenos. No los escogió porque eran puros. Los escogió porque Él estaba cumpliendo una promesa. Y porque Él tenía un propósito para cumplir en la tierra. Quería que el mundo conociera este Dios. Entonces Dios escoge a Israel, los rescata, los saca de la esclavitud, los lleva a la tierra prometida y les dice: ustedes van a ser santos, o sea, van a vivir de una forma separada, no quiero que sean como los demás. Pero a los pocos años ellos fueron como los demás, adoraron ídolos, se apartaron de Dios, lo trataron de una forma tan terrible, ¿verdad? Y Dios fue tan paciente, tan bondadoso, mandó profeta tras predicador para decirles: arrepiéntanse. Y Moisés mismo, antes que entraran a la tierra prometida, dijo: si ustedes se apartan de Dios, estas cosas van a suceder. Y sucedieron, pero no inmediatamente, porque Dios les dio cientos de años de misericordia. Y aún en el castigo les dijo: los voy a amar y los voy a regresar a su casa, los voy a restaurar. Y así es Dios, ese es el amor de Dios. El amor de Dios no da excusas por la maldad del otro, ¿verdad? Sí corrige, sí juzga, pero sí transforma y sí ama de una forma como el mundo no ha conocido. Esa es la historia de Dios con Israel. Esa es la historia de Oseas. Entonces Oseas nos muestra una historia de un hombre con una mujer, ¿verdad? Y el trato que él tiene con ella y lo que hace por ella, aunque ella no lo merezca. Así es Dios con nosotros. Pero también
es una historia que ilustra cómo Dios trató a su pueblo Israel. No porque lo merecían, los amó. No porque eran santos, los escogió, sino que los amó y los escogió y los hizo para que fueran de Él. Así es Dios. Pero esta historia está en la Biblia porque Dios quiere que tú sepas algo el día de hoy. Quiere que Él sepas que Él te ama, así como Oseas amó a su mujer. Así como Dios amó a Israel, así nos ama Dios a nosotros. De una forma extravagante, de una forma sacrificial, de una forma paciente, de una forma fiel. Así nos ama Dios. ¿No estás agradecido que Dios nos ama de esta manera? Que nos ama como el mundo no sabe amar. Para el mundo el amor es 50-50. Tú me amas, yo te amo, y siempre y cuando mantengamos esa tensión y ese balance, estamos bien. Pero Dios ama 100%, sin esperar nada a cambio. Él da todo. Bueno, sí espera que nosotros respondamos a su amor, pero Él ama incondicionalmente. ¿Sabes qué dice 1 de Juan 4:10? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros entendemos que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para morir por nosotros y salvarnos. Piensa por un momento, ¿cuál padre que se puso de pie hace unos minutos estaría dispuesto a entregar a su hijo o su hija para salvar a otra persona? Yo no lo haría. ¿Lo harías, Gil? ¿Lo harías, Dimas? Claro que no. Podríamos así muy espiritual, oh sí, yo entregaré a mi hija. No, yo no lo haría, la mera verdad yo no lo haría. Yo sí entregaría mi vida por ella, pero no la entregaría a ella por otra persona. Eso sería una locura. Pero Dios, su amor va más allá de lo que mi mente puede comprender, porque Él sí dio a su Hijo por uno que no lo merecía, y ese fui yo. Fuimos nosotros. Dios escoge, Dios levanta, Dios transforma, Dios dignifica. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? ¿Sabes? Que el matrimonio es un pacto delante de Dios, y Dios quiere que entendamos que cuando Él salva, cuando Él transforma, cuando alguien cree en Él, llega a ser parte de su pueblo, y es como un pacto de matrimonio. Dios hizo un pacto con su pueblo cuando le dio la ley en Éxodo 20, y después ellos se apartaron del pacto de Dios. Entonces Dios manda profetas, dice: los voy a juzgar, pero quiero que regresen a mí, pero algún día voy a establecer un pacto nuevo. Y sucedió. Cuando Cristo vino, Él dijo: esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Y Jesús estableció un nuevo pacto con su iglesia, con el pueblo de Dios. Así es Dios, y en un momento vamos a regresar a eso, pero escucha lo que dice Lucas 19:10, hablando de Jesús. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es Dios. Pero ¿cómo somos nosotros? Efesios 2, 1-5 dice así. Efesios 2, 1-5. Dice, Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Así es Dios. Él no amó porque lo merecíamos. Él amó porque Él es bueno, ¿verdad? Y Él salva a quien estaba viviendo en otro tiempo, según la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos. Pero Dios transforma, Dios cambia, Dios cambia vidas. En un momento regresamos a Efesios, pero quiero que escuches lo que dice 1 Corintios capítulo 6,
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, acerca de nuestra condición y acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas. Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11 dice: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¡Wow! Dios, cuando salva, es como Oseas, que va a un lugar y escoge a una mujer que no es, según el criterio del mundo, digna de ser escogida, y la ama. Y la dignifica, y tiene familia con ella, y la restaura. Y así es el amor de Dios con cada uno de nosotros. Quizá una de las preguntas para nosotros el día de hoy es: ¿hemos comenzado a ver a Dios como es Él? Dios quiere que lo empecemos a entender y veamos su amor como es Él. Pero la segunda cosa es tan importante: ¿hemos reconocido cómo somos nosotros? Porque Dios no vino a mejorar la vida buena de gente buena. Él vino a salvar pecadores. Él vino a rescatar a los desobedientes. Él vino a corregir a los que vivían mal. Él no vino por los justos, sino vino a sanar a los enfermos, a rescatar. Entonces, para que yo sea parte de esto, yo tengo que reconocer mi necesidad, mi rebelión, mi maldad y mi pecado delante de Dios, para poder recibir su perdón, su misericordia, su salvación. Bueno, entonces veamos por un momento. Lo que Oseas hizo por esta mujer es lo que Dios hizo por Israel. Y lo podemos leer. Toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia de la Biblia es el trato de Dios con su pueblo. Pero esa historia es la misma historia de lo que Jesús hace con su iglesia, su pueblo, lo que somos nosotros. Más que una cosa individual, lo que la mujer de Oseas es para Oseas, es lo que nosotros somos para Jesucristo. ¿Ok? Quiero que recuerdes estas. Voy a mencionar 4 cosas que yo creo que Dios está haciendo, y después vamos a ver varios versículos antes de cerrar. Dios, si leemos toda la Biblia de principio a fin, ¿qué está haciendo? Dios está preparando un pueblo para su presencia. Es lo primero que vemos en la Biblia, ¿verdad? Él mismo dice en otras partes de la palabra: yo los escogí, yo habitaré entre ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios viene a habitar con nosotros, ¿sí? La Biblia dice que nosotros somos habitación de Dios, y Dios en su presencia quiere habitar en la tierra, y habita en la tierra en su pueblo. Eso es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia. Dios está preparando un pueblo para su presencia. Dios quiere habitar en Guadalajara. ¿Y dónde va a habitar en Guadalajara? En su pueblo que Él ha escogido. 2, Dios está preparando un pueblo para su deleite. Así como un hombre se casa con una mujer para vivir con ella y estar presente con ella, 2, Dios está preparando una iglesia, un pueblo para su deleite. ¿Sabes que Dios canta sobre nosotros? Se deleita en su pueblo. Él ama a su pueblo. Y vemos tanta poesía en la Biblia que nos damos cuenta que Dios es un Dios que ama amar, que se deleita y se goza con sus hijos. ¿Cuántos de ustedes nos gozamos cuando vimos a nuestro hijo caminar sus primeros pasitos? ¿Verdad? Tomamos fotos, le avisamos a todo mundo. Una alegría. Ahora imagínate, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador vuelve a Dios. O sea, Él ama de una forma extravagante, se goza, canta, se deleita, se fiesta sobre ti cuando tú crees y confías en Él y eres parte de su pueblo. Número 3, Dios está preparando un pueblo para su compañía. ¿Sabes? Dios le dice al hombre, al primer hombre, en Génesis 2, le dice: no es bueno que el hombre esté solo. O sea, es mejor que esté acompañado. Y Dios está preparando un pueblo para que lo acompañe por toda la eternidad.
Por toda la eternidad. Ahorita vamos a ver más de eso. Y número 4, son 4 cosas que quiero dejar contigo. Dios está preparando un pueblo para sus propósitos. Todo lo que Dios hace en el mundo, todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace a través de su pueblo. Entonces, lo que Dios quiere hacer en Guadalajara, lo quiere hacer a través de nosotros. A través de gente que Él rescató de la maldad, que Él salvó, transformó, cambió y dio vida. ¿Estás conmigo? Lo que Dios hace aquí en la tierra, hace a través de su pueblo, de su iglesia. Ahora, a ver si lo que voy a decir tiene sentido. Cuando, lo mencioné hace un momento, cuando Dios hizo el mundo, lo hizo perfecto, todo bueno, no había pecado todavía. Todo estaba bueno, todo estaba bien y todo lo que Él hizo era bueno. Y cada vez que Dios formaba algo, dijo, y vio Dios que era bueno. O sea, se gozó en ello, formó al hombre. Y Dios puso al hombre a nombrar a los animales. Pero aun cuando no había pecado en el mundo, aun cuando no había desobediencia ni rebelión y todo era perfecto y todo bueno, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Toma un paso para atrás. Cuando Dios hace al hombre, lo hace diferente al animal, ¿verdad que sí? Dice del hombre Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. En otras palabras, lo que es el hombre en la tierra es un reflejo del carácter y de cómo es Dios. ¿Estás conmigo? La intención de Dios es que el hombre en la tierra fuera como un espejo de cómo es Dios, un reflejo. Ahora el hombre desobedece y se pierde esa imagen de Dios en él. Se recupera en Cristo Jesús. Pero vamos a regresar al matrimonio. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con Dios y con su pueblo? Bueno, si el hombre fue hecho a imagen de Dios, en otras palabras, lo que vemos en el hombre, si no puedes ver a Dios con tus ojos, puedes ver su creación y decir, ya entiendo un poco más de cómo es Dios. Porque este es un reflejo de cómo es Él. Si el hombre fue hecho a imagen de Dios y no era bueno que estuviera solo, ¿qué te dice acerca de Dios eso? Dios es Dios y no tiene necesidad, pero Él anhelaba crear un pueblo para que lo acompañara en la eternidad. ¿Estás conmigo? Sígueme por un momento, nada más aquí con la historia. Entonces, el hombre, el primer Adán, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, ¿qué hace Dios con ese hombre? Lo pone a dormir y de él saca una costilla y forma a su esposa. Y después lo despierta y presenta a su esposa a Adán. Y él dice, wow, o sea, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se echó ahí una poesía a Adán y fue un hermoso momento de matrimonio entre Adán y Eva, ¿ok? Pero ese es un reflejo del corazón de Dios, porque Dios anhela tener esa comunión con su creación. Pues tristemente el hombre y la mujer se apartan de Dios en desobediencia, pero Dios en su amor envía a su Hijo para rescatar a aquellos que lo habían desobedecido. Y Jesús se llama el segundo Adán, porque el primer Adán debería de haber sido perfecto y falló. El segundo Adán es Jesucristo y es Dios hecho hombre y Él fue perfecto y Él fue obediente en cada punto donde Adán desobedeció y restauró lo que Adán había perdido. Por eso la Biblia llama a Jesús el segundo Adán. ¿Estás conmigo? Ahora, aguántame un momento. Cuando Jesús está en la cruz y está por morir, ¿verdad? Exhala, entrega su espíritu y se muere. ¿Qué hace un soldado romano? Viene un soldado romano y lo clava con una lanza, en su costado. Y así como del primer Adán, de la costilla, Dios hizo a su mujer, Dios del costado de Jesucristo sale agua y sangre, y de esa sangre Dios forma un pueblo. Porque por la sangre de Cristo Jesús hemos sido rescatados y hemos sido formados y hechos pueblo de Dios. Entonces, lo que Dios hizo en Adán es lo que Dios hizo en Jesucristo cuando estaba en la cruz. Y de esa sangre que Jesús derramó, tú y yo somos rescatados, somos perdonados, somos lavados. Y todo aquel que cree en Jesucristo es hecho parte del pueblo de Dios. Y Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Ese es su propósito. Se podría decir que desde toda la eternidad Dios ha estado preparando una novia, una esposa, una compañera para su Hijo. Y esa es la iglesia. ¿Estás conmigo?
Ahora con eso vamos a leer algunos versículos antes de cerrar. Efesios capítulo 5. Siempre leemos esto hablando del matrimonio, pero la Biblia está hablando de algo más que el matrimonio con este pasaje. Mira lo que dice Efesios 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se dio a él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Mira cómo muestra el marido. Ama a su mujer, así como Cristo amó a su iglesia, se dio por ella, la santifica y la purifica por el lavamiento del agua de la palabra. Qué precioso, ¿no? En fin, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Escucha, esa iglesia, ese pueblo de Dios al cual se refiere aquí, es un pueblo santo, sin mancha, inmaculado. Pero no siempre fue así, porque fue sacada de la maldad, fue rescatada de la rebelión, fue rescatada, así como la mujer de Oseas fue rescatada. Y mira lo que dice aquí: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta, la cuida, así también como Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, siempre se lee esto en bodas, pero hay algo que dice aquí, y está bien, es correcto, porque nos muestra cómo debe ser el matrimonio delante de Dios. Pero ¿qué es lo que se añade aquí en la palabra de Dios después de describir el matrimonio perfecto? Dice, grande es este misterio, versículo 32. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Estás conmigo? Nosotros, todos juntos, no un individuo, sino todos juntos, somos parte de la iglesia, y somos, la Biblia usa diferentes palabras o imágenes para darnos a entender cómo es la iglesia. No es un edificio, es como el cuerpo, y es como una esposa. Lo que la esposa es al esposo, la iglesia es a Jesucristo. Y Él la escogió para habitar con ella. La escogió para que la acompañara. La escogió para cumplir sus propósitos a través de ella, para deleitarse en ella y para amarla. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea, la salvación y la vida con Dios es más que un contrato, es más que firmar algo, es más que solamente una aceptación verbal. Es una relación personal creciente todos los días, así como el matrimonio. Imagínate que firmaras el acta de matrimonio y a los 10 años se vuelven a ver. Estamos casados, ¿verdad? Sí, cierto. O nos viéramos nada más en Viernes Santo, cada Viernes Santo, ¿verdad? Vamos a ver a Dios. Pero Dios dice, no, yo te escogí para habitar contigo, para que tuviéramos comunión, para que habláramos juntos todos los días. No es bueno que el hombre esté solo, y Dios quiere tener una relación personal. Entonces usa palabras como familia, como matrimonio, para darnos a entender lo que Él quiere de nosotros y lo que Él quiere hacer en nosotros. Muy bien, entonces el matrimonio que se describe en Efesios 5 es principalmente una descripción de lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Apocalipsis 19, ya casi termino. Apocalipsis 19, cuando este mundo se acabe, cuando Cristo regrese, cuando el juicio venga y el mundo sea destruido, ¿qué crees que va a suceder? Va a haber una boda. Va a haber una boda en el cielo. Apocalipsis 19 lo dice. Versículo 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos, que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado a su esposa, y su esposa se ha preparado.
y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Me encanta eso, porque no dice, y ella naturalmente tuvo limpieza, dice, a ella se le concedió. En otras palabras, ella no siempre fue limpia, pero por las acciones amorosas de Jesucristo en la cruz y por su sangre derramada, la limpió, la hizo nueva, la santificó y la vistió con pureza, para que el día que se presente esa mujer, ahí sí es figurativo, no es literal. El día que se le presente la iglesia a Jesucristo, ¿cómo se le va a presentar? Sucia, arrugada, fea, manchada, abusada. No, limpia, resplandeciente, gloriosa, hermosa. Esa va a ser la iglesia delante de Cristo Jesús. Esa es la iglesia que Él sacó del prostíbulo. Escucha. Esa es la iglesia que Él formó con su sangre y que sacó del hoyo de la destrucción y del lugar de castigo. En esa iglesia estamos tú y yo si hemos creído en Cristo Jesús. No porque nosotros calificamos, ni porque somos buenos, pero porque hemos creído en aquel que salva, cambia y hace nuevas todas las cosas. ¿Estamos agradecidos? ¿Has oído hablar acerca de la nueva Jerusalén en el cielo? ¿Sí has oído hablar de las calles de oro, mar de cristal? Cuando yo era niño cantábamos una canción, calles de oro, mar de cristal. Entonces se pensaba que en el cielo va a haber calles de oro, mar de cristal y como algo físico, pero la Biblia nos dice que es una descripción simbólica acerca de la iglesia, porque mira lo que dice Apocalipsis 21, 1-4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De una ciudad? ¿O de una esposa? ¿De qué está hablando? Escucha. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Bueno, pero todavía no se contesta. ¿Qué es? ¿Es una mujer? ¿Es una ciudad? ¿O es palabras que describen algo más? Capítulo 21. Es capítulo 21, perdón Priscila, te puse 22, pero es capítulo 21, versículo 9. Escucha estas palabras. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Escucha, un ángel dice, ven, te voy a mostrar la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande alto y me mostró la ciudad Santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y empieza a describir con palabras literales cómo es esta ciudad. ¿Pero qué es esta ciudad? La novia, la esposa del Cordero. No está hablando de una ciudad física. ¿Sabes de qué está hablando? De la iglesia. Del grupo de personas que el Señor rescató de la maldad. Esa iglesia se va a casar con Jesucristo, ¿verdad? En una ceremonia tan preciosa para que vivamos por toda la eternidad con Él. Y tú puedes ser parte de ello. Mientras estamos aquí en la tierra, ¿en qué estamos? En el proceso de escuchar la voz de Jesucristo que dice, vengan a mí, crean en mí, yo los amo. Yo les voy a dar una nueva vida. Yo los voy a perdonar. Y los voy a hacer parte de mi cuerpo, parte de mi iglesia, parte de mi pueblo. Y el futuro será glorioso. Y entre las últimas palabras, si quieren ir pasando Elizabeth y los muchachos, vamos a cerrar. Pero entre las últimas palabras de la Biblia, la última invitación que se hace, Apocalipsis 22:17, dice, y el Espíritu y la esposa nos dicen a cada uno de nosotros, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra? Un Dios de amor que ama de una forma como el mundo no ama.
Jesús entregó su vida para salvar, para lavar, para perdonar, para hacernos nuevas personas. Todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Todo aquel que ponga su confianza en Jesús será perdonado, será lavado, será limpiado. Quizá no todos somos como la prostituta de Oseas, pero todos nosotros hemos desobedecido a Dios. En una manera u otra, todos estamos igual. Puede ser una mentirita o una mentirota, es desobediencia delante de Dios. ¿Sí me explico? No nos enfrasquemos en la condición solamente de esta mujer. Veamos nuestra condición delante de Dios. ¿Estoy bien delante de Dios? ¿Me ama porque soy bueno? ¿O soy como esa mujer que necesitaba ser amada, que necesitaba ser transformada, que necesitaba salir del lugar donde estaba, que necesitaba un nuevo comienzo, una nueva vida? Y es lo que Dios hace. De una mujer indigna, Él le dio dignidad, le dio familia, le dio hijos, le dio matrimonio, le dio futuro, le dio esperanza, le dio prosperidad, le dio una vida nueva. Y es lo que Jesús está haciendo en cada persona que cree en Él. Vamos a tomar un momento para orar y simplemente pedirle al Señor que nos muestre nuestra condición delante de Él y que nos enseñe y abra nuestro entendimiento para que veamos su gran amor. Señor, yo te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para poder empezar a ver qué tan grande es tu amor hacia nosotros. Te amamos, Jesús, y te bendecimos, oh Dios.